Vamos a arrancar entonces con la clase. Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos disfrutar de esta clase, Padre, de hermenéutica. Pedimos para que tú nos guíes, nos ayudes a poder aprender los diferentes conceptos y que podamos seguir avanzando, Señor, seguir creciendo. Estamos expuestos ante tu palabra, queremos ser edificados por tu palabra y Señor, estar ahí siempre en ese proceso de crecer, de avanzar, de entender mejor la Escritura, Padre. Guíanos, ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con una buena introducción, 3 clases atrás, en cuanto a lo que era la hermenéutica, en lo que hacían, por qué debemos estudiar la Biblia como la pretendemos estudiar. Vimos la importancia de la historia en la observación y vimos que también lo que tenemos que observar es la lingüística. Para la historia lo que nos situamos fue en el contexto, tanto histórico como literario y cultural. Vimos un pantallazo general en la clase anterior en cuanto a eso y dijimos que a partir de ahora vamos a comenzar con lo que es la gramática. Lo que vamos a hacer es un recorrido por las 9 categorías gramaticales y después vamos a ir viendo en forma específica cómo se relacionan esas 9 categorías gramaticales. Al margen de eso, cuando definamos cada categoría gramatical, lo que pretendo es que podamos hacer un análisis sintáctico también de algunas palabras e ir ejercitando esa parte, así después no quedamos tan desprovistos cuando nos metamos de lleno con el tema. Empecemos definiendo lo que es la gramática. Esta clase va a ser estrictamente de gramática. Hoy el pizarrón es un intento. Voy a probar con el proyector a ver cómo no va. Creo que peor que con el pizarrón no me va a ir, así que vamos a intentar de esta manera. Entonces vamos a empezar con lo que sería la gramática. ¿Qué es la gramática? En el sentido más estricto, la gramática va a estudiar las estructuras de las palabras, las formas en las que se van a enlazar, en las que se enlazan también los significados y todas las combinaciones que van a dar lugar a esa parte. En este sentido, podemos ver que la gramática va a estudiar o va a comprender, va a abarcar lo que es el área de la morfología y el área de la sintaxis. Esos dos elementos. Ahora vamos a definir un poquito más lo que significa cada uno. La morfología tiene que ver con la estructura de las palabras, con su constitución interna y con sus variaciones. Y la sintaxis corresponde al análisis o la manera en que las palabras se van a disponer en forma lineal. Dicho en forma más sencilla. La morfología viene de forma, la forma, cómo se forma esa palabra. Y cuáles son los accidentes que intervienen en esa palabra. Y la sintaxis tiene que ver con cómo está funcionando la palabra específica o dada dentro de un grupo de palabras, cómo se relaciona entre sí. Podríamos decirlo así también, lo que es la palabra y lo que hace la palabra. Morfología y sintaxis. Son perspectivas para poder definir las palabras. Hay un libro ahí de un creyente, Jorge Cotos, que define la gramática castellana como la ciencia y el arte del idioma castellano. La ciencia porque es un conjunto sistemático de conocimientos sobre el idioma, y el arte porque va a proponer reglas, ejercicios para poder escribir y hablar bien. Entonces, ¿cuáles son las palabras que forman a la gramática o que constituyen a la gramática? Hablamos de 9 categorías. El sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre, el verbo,
el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Si ustedes estuvieron repasando cada una de estas categorías gramaticales, podemos definirla en forma sencilla, lo más sencillo, lo más básico que tenemos de cada palabra. El sustantivo, ¿qué sería? Nombre de algo. El nombre de algo. El artículo, lo que determina el nombre. El adjetivo, la cualidad de cosa. Sí, lo que va a modificar al nombre, ¿no? El pronombre, que sustituye al sustantivo. lo que sustituye al nombre. El verbo, y ahí tenían algo bien específico, como que hay verbos de acción y verbos de estado. El adverbio, modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. La preposición, conecta palabras, ¿no? Eso es lo más básico que hace la preposición. La conjunción, conecta oraciones entre sí. Y la interjección, eso es de lo que menos hablamos, ¿no? Pero, ¿cómo? Expresa emoción, exactamente. Podemos dividir las categorías gramaticales, buen día, en dos grupos amplios. Primero podemos notar que hay palabras variables y hay palabras invariables. Las palabras variables son las que soportan accidentes flexivos en las palabras. Y las invariables son las fijas, no van a cambiar. Por ejemplo, yo te digo esta palabra, con. Eso es una preposición. ¿Qué género tiene esa preposición? No tiene género. ¿Puede cambiar de género? ¿Cómo digo con en plural o cómo lo digo en singular? La palabra que. No tiene género, no, es invariable esa palabra. Pero si yo te digo la palabra gato, esa palabra sí es variable, porque puede ser gatos o puede ser gata. ¿Te das cuenta cómo es flexiva esa palabra? Bueno, hay palabras que son variables y hay palabras que son invariables. Pero no solo eso, sino que también podemos agrupar las categorías gramaticales en clases de palabras léxicas y en clases de palabras funcionales. Por ejemplo, las palabras léxicas poseen un contenido descriptivo que es inherente a la palabra. Cuando uno habla de un sustantivo, define lo que es un sustantivo. Tiene una carga semántica un sustantivo, ¿no? Yo digo casa, ¿no? Con S. ¿Y vos en qué pensás? En un significado. Voy a hacer mi casa, voy a mi casa. Qué lindo de estar en casa. Y acá están los de mi casa. ¿Te das cuenta? Cambia el sentido, pero siempre lleva sentido. Esas son palabras léxicas, palabras que tienen un significado inherente dentro de sí. Y después tenés palabras funcionales. Que la digas en el contexto que la digas, siempre son funcionales estas palabras. Por ejemplo, ¿para qué? O ¿a fin de qué? Siempre eso va a expresar finalidad, un propósito, un destinatario, algo que se quiere llegar, un resultado, ¿no? Y eso, independientemente del contexto, eso no varía. ¿Qué hace esa palabra para qué o con? No son palabras léxicas, sino que son palabras funcionales. Son herramientas para que las palabras léxicas tengan fluidez y sentido. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué se entiende? Que son funcionales a la letra. Que hay palabras, Viviana, ¿le puedes abrir la paleta? Que hay palabras léxicas que tienen una carga semántica y hay palabras funcionales que por lo general son invariables.
pero funcionan para armar y estructurar una oración. ¿Sí? Si sacamos esas palabras funcionales, no tenemos comunicación. Pero si sacamos el léxico de las palabras, el sentido de las palabras, perdemos significado en lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Va? ¿Entendiste esa parte? Sí. ¿Entendiste más? Dos tipos de palabras. Palabras que funcionan como si fuesen intermediarios, que son funcionales, pero que estudiarlas no te va a llevar a ninguna conclusión significativa en cuanto al texto. Vos decís, Cristo murió por nosotros. Y vos vas a estudiar la palabra Cristo para saber de quién está hablando, del Mesías. Vas a estudiar la palabra murió para saber todos los accidentes y qué significa que Él murió. Pero la palabra por es funcional, no es léxica. La palabra por a vos no te interesa, no, bueno, porque los griegos usaron esta preposición por. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la palabra funcional en porque Cristo murió por nosotros? ¿Cuáles son las dos palabras funcionales ahí? ¿Por qué? Y por, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay palabras funcionales y palabras de características léxicas, y esas son las que hay que estudiar. ¿Ayuda un poquito más eso? Buenísimo. Entonces, ya te dije que estas son las palabras variables. Te digo cuáles son: los artículos, los adjetivos, los pronombres, los sustantivos y los verbos. Esas son las palabras variables. Varían porque tienen accidentes. Y las palabras invariables nunca van a cambiar. Son las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y los adverbios. Entonces, ¿nosotros para qué estudiamos las palabras invariables? Para saber cómo funciona la oración. ¿Sí? Queremos saber cómo está funcionando la oración. Pero estudiamos las palabras variables para determinar el significado que poseen, que están transmitiendo. Así que bueno, eso como una introducción a lo que sería la gramática. Otra cosa que tenemos que entender a la hora de estudiar las categorías gramaticales es desde qué perspectiva vamos a definir las palabras. Esto no lo hicimos en el año pasado, pero lo vamos a incorporar este año. El año pasado era cargar demasiado, pero ahora quiero que estemos jugando constantemente con tres perspectivas: la semántica, la morfología y la sintaxis. Tenés tres perspectivas: la perspectiva semántica, la perspectiva morfológica y la perspectiva sintáctica. ¿Alguien tiene una idea vaga, aunque sea bien básica, de lo que es cada alguna? ¿O las tres o la que sea? ¿Tenés una idea, aunque sea leve, de decir semántica? ¿Qué me están hablando en chino básico? Chino básico, listo. ¿Quién más no tiene ni idea lo que significa esto? Aldito, nada, de ninguna de las tres. Morfología creo que lo escuché, creo que es una materia, ¿no? O lo que estudiaban en el Una enfermedad que... un síntoma. No, pero el otro. ¿Morfología Mira. tiene que ver con de dónde viene la palabra, el origen? ¿O no? ¿O cómo Esa se sería la compone? etimología. Recién explicó que era lo de la forma. La forma, ahí está. Uno dice morfología y podemos poner lo que dijo Mariano, la forma, ¿no? La forma, porque morfema de forma, morfología. Entonces ahí ya tenemos una parte. Podemos ver, ¿y cuál es la forma de la palabra? ¿Cómo sé la forma de la palabra? Por ejemplo, te dije casa, ¿no? Esa es la forma de la palabra. Y si le agrego una S, ¿cambia la forma? Entonces, ¿qué estoy mirando ahí? La morfología de la palabra. Y si le agrego esto, perdón. ¿Cambió la palabra? Cambia un poco el sentido, pero estamos hablando de la morfología.
Cuando hablamos de la morfología, nos estamos refiriendo a cómo la palabra va a variar. Esa es la forma. Cuando vos decís morfología, ¿a qué me suena? A forma. ¿Cómo va a variar la palabra? Sí. ¿Cómo se usa la palabra? No cómo se usa necesariamente, pero cómo varía esa palabra. Por eso, ¿cómo se usa? O sea, en cada situación, ¿cómo se usa la palabra? ¿Algo así? En cada situación está bien esa parte, lo está entendiendo. ¿Cómo varía una palabra dependiendo de la situación? Exactamente eso. Y el uso de la palabra tiene que ver más con la semántica. Y ahora lo vamos a ver bien, pero ya entendió el concepto. ¿Se entiende un poquito más lo que es morfología? Me alegra, lo quiero, no puedo explicar. Va. ¿La otra palabra cuál era? No, vamos con morfología. Tratemos de entender esta parte. ¿Morfología qué sería? La forma que se dice. La forma de la palabra. O cómo varía la forma de la palabra, para hacerlo un poquito más completo. Eso es todo. Ejemplos. Podemos poner chico. Esto es una forma, ¿no? Una forma de la palabra. ¿Cómo podemos hacerlo variar? Chica. Chicas. O podemos poner chiquito. Ahí está variando la palabra. Fíjate que la raíz se va a mantener siempre. Chi. Esa es la raíz de la palabra. Pero cómo varía la palabra es toda la otra parte, lo que no es la raíz. Todo eso es accidente, se llama accidentes. Chico, varía también el significado. Exacto, va a variar el significado, pero ahora estamos viendo de la perspectiva morfológica. Hay una forma de interpretar las palabras que tiene que ver puramente con la morfología. ¿Sí? Avanzamos entonces a la siguiente. Tenemos que interpretar las palabras desde la perspectiva semántica. ¿Y qué es la semántica? ¿Qué es la semántica? Singular. El sentido, el significado. Vamos a poner sentido, ya que dijiste sentido. Entonces tenemos el sentido. Pero la semántica, nuevamente, si lo queremos hacer más completo, podríamos decir cómo va variando el sentido de la palabra. La semántica tiene que ver con el sentido. ¿Qué significa esto? Entonces cada palabra la vamos a abordar desde el sentido semántico, desde el significado. ¿Qué significa? ¿Sí? Cuando hablamos de la semántica estamos hablando del significado. ¿Recuerdan en el estudio de las palabras qué veíamos? El rango semántico de las palabras. ¿Qué es el rango semántico? Es todos los sentidos que la palabra va a sufrir a lo largo del tiempo. Una palabra no significa lo mismo siempre. Una única palabra no significa lo mismo siempre. Depende del contexto en que la estés usando. Depende de la época. Por ejemplo, yo puedo pensar, un ejemplo de una palabra que varía. ¿Se les ocurre alguno? ¿Y ese ejemplo de chico o chiquito? Ese varía la morfología de la palabra, pero vamos a poner una palabra que es la misma forma, Sin que cambie la... solo cambia el sentido. Convertir. Convertir. ¿Y cuál es el sentido de convertir? Depende del contexto. Y por ejemplo, explícalo. Que se han convertido de los dioses a ver. Claro, sí, la conversión podríamos decir. Uno convierte, cuando hablamos de la conversión, que hablamos de la nueva vida en Cristo, pero si lo hablas en un ambiente informático, estás hablando de convertir un archivo, no sé, de Word a PDF y utilizás la misma palabra. Por ejemplo, una palabra zapatilla. Siempre recuerdo esto. ¿Qué es zapatilla?
un calzado, ¿no? Deportivo. Pero en México no es lo mismo. Pero acá también puede ser también el enchufe. Ah, ahí está. Puede ser el enchufe. ¿Te das cuenta? Esto puede ser un calzado o puede ser un enchufe también. Con varios tomas, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué estamos estudiando ahí? La misma palabra, la misma morfología. Cambia la morfología, Noemí, si le ponemos zapatillita, que es una cosa así, o zapatillas, en plural. Pero acá usamos la misma morfología, ¿y qué cambió? La semántica. Bueno, la semántica es lo que le da sentido. Cada palabra tiene su propio sentido. Cada categoría gramatical tiene un sentido que la va a especificar para saber de qué estamos hablando. Y después tenemos, dije 3 cosas, ¿no? Pero dame una consulta. Pero al cambiar, por ejemplo, la palabra en diminutivo, ahí no estás cambiando también el significado. También cambias el sentido, pero porque ya tenés otra palabra. Claro, por eso te decía de chico a chiquito. Sí, pero nosotros queremos ver cómo varía una palabra con la misma morfología. Cómo cambia el sentido, para analizarla desde la pura perspectiva semántica. Al cambiar la morfología, claro, alteraste el sentido. Y vos decís, si vos lo decís en singular o plural, no importa que sea el mismo sustantivo, cambió el sentido, porque ya es más. Entonces, pero alteraste la morfología. A ver, en la lengua argentina, por ejemplo, chico puede también cambiar el significado porque se le dice también a los chicos, a los pibes. A los pibes. También. Es Sí, una expresión. o puede ser un chico, un partido de truco que se juega a 15. Un chico. O sea, entonces Pero también tiene otro significado. tienen diferentes Hay significados. muchísimas palabras que, pensándolo bien, tienen otro significado. Depende de la cultura y de la lengua de cada país. El contexto. Sí. El contexto es lo que le da significado. ¿Recuerdan la clase pasada? El contexto literario es lo que le da significado a cada una de las palabras. Por eso, Cambia el sentido. claro, le va a cambiar el sentido y le va a dar ese sentido también. Entonces, tenemos la perspectiva semántica, la perspectiva morfológica, vamos a poner acá. Y la perspectiva sintáctica. ¿Qué es la perspectiva sintáctica? El lugar que ocupa tiene que ver con lugar, pero no es simplemente lugar. Hay una palabra, ustedes me dijeron palabras claves. Acá, semántica, sentido, listo, me encantó. Morfología, forma, buenísimo. Estructura tiene que ver con la morfología. Cuando hablamos de cómo se estructura una palabra. Era el análisis de la palabra. Sí. El análisis. ¿Qué tipo de palabra? Lo La que relación es de la las palabra y lo que dice la ¿Cómo palabra. dijiste? La relación de las palabras. La relación. La relación. Ahora vos tenés un adjetivo, ya sabés la morfología, el sentido y todo. Y tenés al lado un sustantivo. ¿Cómo se relacionan esas dos palabras entre sí? Eso es sintaxis. La sintaxis es la relación que hay entre las palabras. Podemos poner la palabra relación acá. Entonces, cuando hablamos de la gramática, no siempre, y hay muchas perspectivas más para abordar la gramática, pero ya que superamos el año pasado, vamos a dificultarlo un poquito más y lo vamos a mirar con estos 3 lentes. A una categoría gramatical la vamos a procesar desde la perspectiva semántica, desde la perspectiva morfológica y desde la perspectiva sintáctica. Entonces comencemos con el sustantivo. Desde la perspectiva semántica, el sustantivo es el nombre de algo. Eso es lo que significa.
El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar seres. Y ahí puedes poner personas, animales, entidades, cosas. Sirve para nombrar seres. Entonces, desde la perspectiva semántica, el sustantivo es la palabra o la categoría gramatical que sirve para nombrar seres. Y podemos hacer algunas divisiones en cuanto a lo que significa la semántica del sustantivo. Porque podemos definir a estos seres, en primer lugar, por su naturaleza. En su naturaleza. Por ejemplo, tenemos seres concretos y abstractos. Hay sustantivos concretos y abstractos. Podemos nombrar seres de esta categoría. Por ejemplo, ¿cuál sería un sustantivo concreto? Un perro, ¿no? Porque lo puedes tocar. Y Patri, ¿cuál sería un sustantivo abstracto? Aire. No, el aire también la puedes tocar. ¿Sí? Sí, no es una idea. Y incluso hay rifles de aire comprimido que si te dan el ojo te lo vacían. Luz. La luz también es materia. Amor. Amor. Acá tengo amor para darles. No saco plata, no es eso, ¿no? El amor es abstracto. Entonces, podemos pensar en la naturaleza de los sustantivos como concretos y abstractos. Pero también tenemos la extensión de los sustantivos. Y acá tenés que pensar que hay sustantivos de acuerdo a la extensión. Y cuando me refiero a la extensión estoy hablando de que hay sustantivos comunes y ¿qué más? Y propios. Hay sustantivos comunes y propios. Sustantivos comunes, ¿cuáles serían? Filia, casa. Claro, los objetos, las cosas, los animales. ¿Y los sustantivos propios? Personas, los nombres, ¿no? Los nombres propios, los lugares, las instituciones también son sustantivos propios. Y ahí tenés, básicamente los sustantivos son nombres. Esa es la perspectiva semántica. Y pueden ser nombres propios o nombres comunes. Tenés nombres que son abstractos y nombres que son concretos. Pero son así. Después, bueno, todo esto se puede ampliar muchísimo más. Por ejemplo, tenés sustantivos simples, sustantivos compuestos. Por ejemplo, decís abre latas. Ahí hay dos palabras, ¿no? Que están pegadas. Es un sustantivo compuesto, pues está compuesto de dos palabras. Hay sustantivos que son individuales. Por ejemplo, vos decís ovejas, pero cuando te referís a un grupo de ovejas, ¿qué decís? Rebaño. ¿Te das cuenta? O sea, hay sustantivos colectivos, sustantivos individuales, sustantivos primitivos y sustantivos derivados. Por ejemplo, vos decís pan, es un sustantivo primitivo. ¿Y de qué otros sustantivos puedo derivar de pan? ¿Una tostada? No. De pan, de la palabra pan. Panes. Bueno, pero eso sería el mismo sustantivo, solamente que cambió el accidente, O cambió pan. la morfología. O, Pero otro, o pancho. panadería, ahí tenés. Es un sustantivo. Panadería. Bien, nos estamos entendiendo. Es un sustantivo derivado. Y bueno, ya te dije los concretos, los abstractos. Entonces ya tenemos la parte, desde la perspectiva, esto sería la perspectiva semántica, ¿no? Y veamos un poquito desde la perspectiva morfológica. La perspectiva morfológica es lo que nos va a indicar si la palabra es variable o invariable. ¿Y la palabra es variable?
Sí, claro, tiene accidentes. La razón es que tiene accidentes. Tiene género y tiene número el sustantivo. Entonces varía. Y bueno, sería, de la perspectiva morfológica, sería como redundar. Ya sabemos, por ejemplo, un sustantivo, Viviana, díganme un sustantivo concreto. ¿Cómo? Silla. De la perspectiva morfológica, ¿cómo puede variar la palabra silla? Grande, chica. No, eso no sería el sustantivo, eso lo estás adjetivando. Solamente la palabra silla, ¿cómo puede variar desde la perspectiva morfológica? Sillas. Sillas, ¿qué cambió ahí? La cantidad. El número, claro, la cantidad, el número, estrictamente hablando, el número. Y fíjate que de silla, ¿cómo varió la palabra? Vos le agregaste una S y sufrió un accidente la palabra. Se accidentó, pero sobrevivió. Sigue siendo la misma. Así que estamos todos vivos. Entonces, eso es lo que la palabra, eso es cómo varía la palabra. Veamos, un detalle, porque por ahí he escuchado varias veces que, y yo también creo que lo he dicho, que el género, en cuanto al género de la palabra, un sustantivo no puede cambiar de género. Muchas veces se escucha eso, lo más popular. Pero quiero decirte algo respecto al género. Te lo menciono, después si quieren se los paso. Creo que lo tengo anotado acá igual. Sí. Acá. Lo vamos a copiar y pegar. Así todo lo vemos. ¿Se ve ahí esto? ¿O lo agrandamos más? Agrandalo un poco más. ¿Ahí se ve? Sí. Entonces, en cuanto al género, acá hay que aclarar esto, que esto tiene que ver con el género. Perdón. En cuanto al género, podemos hablar de un género de doble forma. Por ejemplo, el sustantivo gallo puede ser gallina también. Y ves que ese género tiene doble forma. No es que un gallo cambie a gallina, porque el gallo no puede, nadie puede cambiar su género. No, hoy nada más se habla de eso, pero es falso, ¿no? Pero se puede decir de dos formas porque es doble. Conde, condesa, Gabriel, Gabriela, perdón que me... O sea, pero ¿cómo se puede decir doble? Si yo veo a un gallo, ¿le puedo decir es una gallina? No, vos podés ver un gallo, un sustantivo gallo, y vos podés ver que ese mismo sustantivo tiene otro género también. No ese gallo que estás viendo. El sustantivo género tiene un género doble. No ese, sino el sustantivo tiene un género doble. O sea, puede ser un gallo o una gallina. O una gallina. Puede ser un gallo o una gallina. Entonces, casi todos son así. No. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, pared. Ah, sí, pero hablando de nombres o algo así. Perro. Yo digo Rebeca. Por ejemplo, yo digo Rebeca. No puede haber Rebeco. No todos son así. Hay algunas excepciones. La mayoría de las veces, según lo que yo he notado, son formas fijas. Pero hay sustantivos que tienen doble forma. Te digo eso porque te ayuda a entender un montón de cosas. Algunos dicen, no puede haber... No, sí, hay de doble forma. Hay, por ejemplo, sustantivos que son común a los dos. ¿Y qué lo determina su género? El artículo. Por ejemplo, acá tenemos la palabra cónyuge. ¿Cómo sé si estás hablando de la cónyuge o el cónyuge? Por el artículo. Pero para referirse a la mujer, ¿cómo se dice? La cónyuge. ¿Y para referirse al hombre? Pero ves que la palabra no sufrió ninguna alteración morfológica. ¿Se dan cuenta? La morfología de la palabra sigue intacta.
¿Viste cómo incorporamos un lenguaje y ya lo estamos utilizando? ¿No? Y cuando, por ejemplo, en la Biblia se menciona la palabra hombre o hombres, que puede ser varón o mujer, ¿tiene que ver algo de eso? No, porque ese es un término genérico. O sea, se refiere a los dos, a no ser que el contexto determine que se refiere solo al hombre. A la mujer no. ¿Será que se guarda la raíz y se agrega o varía? No, ¿en cuál estamos hablando del común a los dos? Todo se sostiene. Por ejemplo, yo digo acompañante. ¿Cómo sé si es hombre o mujer? Por el artículo, pero la palabra acompañante no varió en nada, se guarda todo, completamente. Pediatra. El artículo, la pediatra. El pediatra sigue igual, intacta. Después tenés sustantivos epicenos. Ahora yo me van a entender. Jirafa, ¿cómo digo? Jirafo. El jirafa, para el macho. La jirafa para hembra. El jirafa. No queda, ¿no? No hay manera. Tengo que agregarle un adjetivo. A los epicenos le tengo que agregar un adjetivo para saber qué género es. Entonces, sería la jirafa macho o la jirafa hembra. Pero siempre se dice de esa manera. Después tenés palabras que cambian totalmente la raíz, totalmente, y son los... no me sale la palabra. No la puedo decir. Heterónimos, ¿no? Heterónimos. Que es dama y sería caballero. Yerno y nuera. Te das cuenta que cambió completamente la raíz de la palabra. Y tenés, por ejemplo, homónimos. Que si vos cambias, ¿qué cambias acá? No cambias la raíz, no cambias la forma, pero vas a cambiar la semántica, el sentido de la palabra en los homónimos. Por ejemplo, vos decís el corte que se hizo Mariano hace un mes en la peluquería, o el corte que se hizo Rebeca cortando la cebolla. Es un corte, un tajo, ¿no? O un corte de pelo. El corte que cada vez aumenta más, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pero si yo le pongo la corte, ¿a qué me refiero? Es la corte judicial, ¿no? O sea, estoy hablando de otro término. Vos decís el capital, vos estás hablando de la plata, ¿no? El capital, lo que tengas de riqueza. Vos decís la capital es un lugar específico de un distrito, ¿no? Entonces, estos homónimos son la misma morfología, la misma forma de palabra, pero el artículo lo que hace es cambiar el sentido. Es otra cosa que se está hablando. Hay ambiguos. Por ejemplo, vos decís mar. ¿Cómo se dice? ¿El mar o la mar? Las dos formas son ambiguos. Se puede decir el mar o la mar. Hay poemas que se dicen la mar. O sea, incluso creo que en la Biblia hay un salmo que dice la mar. Y hay otros que son formas fijas. Dijimos recién pared, ¿cómo no varía? Es igual, siempre se mantiene igual. Eso en cuanto al género, quería aclararles esos detalles que creo que son importantes. Desde la perspectiva sintáctica, ¿qué dijimos que es la sintaxis? La relación que hay entre las palabras. Esto tengo que ponerlo ahí. En la segunda perspectiva era morfológica, ¿no?
vemos desde la perspectiva sintáctica. Desde la perspectiva sintáctica estamos viendo la relación que el sustantivo va a tener dentro de una oración. ¿Cómo se relacionan las palabras entre sí? Bueno, los sustantivos siempre van a ser núcleos de algo. Se dice técnicamente que el sustantivo es el núcleo de una frase nominal. Cuando el sujeto es un sustantivo, ahí tenés el núcleo. Y ahí tenés una frase nominal. Entonces, un sustantivo puede funcionar como un sujeto de la oración. Pero ¿cómo también puede funcionar? Un sustantivo puede funcionar como un objeto de la oración, como un sujeto de la oración. ¿El sujeto quién es? De quien se está hablando, ¿no? Se está hablando de Mariano hizo una pregunta. Mariano hizo una pregunta. ¿De quién se está hablando? De Mariano. Pero también el sustantivo no solamente funciona como sujeto, sino que también, ¿cómo puede funcionar? Objeto directo. Objeto directo, ¿no? ¿Y qué más? Directo debe ser también, ¿no? Objeto directo y también indirecto, ¿no? Como sujeto, objeto directo, objeto indirecto, como el objeto de la preposición. También. Tenés una preposición y tenés un sustantivo enfrente. Eso es relación. Esa es la relación que una palabra tiene con las demás palabras. ¿Cuándo un sustantivo está funcionando como un objeto directo, Aldito? Cuando la acción recae sobre eso. ¿La acción de qué? O sea, es el producto del verbo, no sé cómo decirlo. No. La palabra producto me sonó rara. Cuando la acción del verbo cae sobre ese sustantivo, ese es el objeto directo. Cuando esa acción afecta a ese sustantivo en forma indirecta, es un objeto indirecto. Por ejemplo, tenemos Mariano patea. Acá tenemos el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Mariano, ¿verdad? Acá tenemos el sujeto. ¿Y cuál es el verbo acá? Patea. Tenemos sujeto y predicado. Acá tenemos el verbo. Este es el núcleo del predicado. Pero si yo digo Mariano patea la pelota, está bien, ¿no? La pelota. ¿Qué es la pelota? ¿Qué tipo de palabra es? Un sustantivo, perfecto. ¿Un sustantivo abstracto? No, concreto, ¿no? Y esa es, y podemos ver la morfología, podemos ver todo eso, pero sintácticamente, ¿qué es la pelota? Además de ser un sustantivo, sintácticamente, ¿qué sería? El predicado es todo lo que va a venir a partir de patea. Objeto directo. Objeto directo. Entonces este es el objeto directo. Patea la pelota, objeto directo. Mariano es el sujeto. ¿De quién se habla? De Mariano. Patea la pelota. Patea es el verbo. Y la pelota es lo que patea. ¿Qué es lo que recibe la acción de patear? La pelota. Entonces, este es el objeto directo. Desde la perspectiva sintáctica, un sustantivo puede ser sujeto o puede ser objeto directo. Así se está comportando la palabra. Se está comportando de esta manera, se relaciona de esta manera. Pero también dijimos objeto indirecto, ¿no?
Entonces podemos decir patea la pelota al arco. ¿Qué es arco, Mariano? ¿Qué es arco? ¿Sustantivo? Es un sustantivo. Es un sustantivo. ¿Qué es lo que patea Mariano, Noemí? ¿La pelota o el arco? Pero ¿no hay como una relación entre lo que patea la pelota y el arco? ¿No afecta, el arco no es afectado de alguna forma por la acción del verbo? Sí, porque te indica a dónde está yendo la pelota. ¿A dónde? Te indica dirección, ¿no? O sea, hay una relación, lo está afectando, pero podemos decir que el arco está siendo afectado directamente por el verbo patear. No. ¿Cómo lo está afectando, Sole? Entonces, De forma indirecta. en forma indirecta. Ahí tenés un objeto indirecto. Porque el objeto indirecto, como decía Noemí, es el destinatario final de la acción del verbo. Es a donde finalmente va a apuntar el verbo. Pero no recae necesariamente la acción ahí. Recae en la pelota, que va al arco. Entonces acá tenemos el objeto indirecto. ¿Y si le erra, dice tu papá? No importa si le erra. Lo importante es que está apuntando ahí. Vos podés llegar o no llegar, pero siempre el objeto indirecto va a ser el arco, porque a eso va, a eso apunta, es lo que apunta. Finalmente puede errarle, pero ahí apunta, digamos. Como estamos hablando de María. Qué macana. Recuerda la intención. Primero tiene que patear. Le tiene que dar a la pelota, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer, Mariano? Perdón que te tocó, Mariano. Bueno, entonces ahí tenés. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo esto para aprender gramática en español y para saber la escuela, las cosas que te enseñan en la escuela. No, para estudiar la Biblia. Entonces tenemos que hacer una relación ahora. ¿Cuál es la relación que necesitamos hacer? Tenemos que transportar esto, la parte sintáctica, a la sintaxis griega del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros hablamos del sujeto, tenemos que entender que desde la perspectiva sintáctica, el sustantivo griego va a tener casos. ¿Qué son los casos? Ahora me la complicaste más. Es lo mismo. El caso de una palabra es cómo se está comportando en relación a otras palabras. ¿Sí? Es la sintaxis. ¿Cómo un sustantivo se va a comportar frente a otros sustantivos? Eso es el caso. O frente a un verbo, frente a una preposición. ¿Cómo se relaciona entre sí? ¿Cuáles son los casos que hay en el texto griego? Bueno, está el caso nominativo, que no es algo diferente a lo que sería el sujeto de la oración. Es lo mismo. Cuando hablas del caso nominativo, pensá que este es el sujeto de la oración. Siempre. Yo digo, Mariano patea la pelota. Patricia, ¿cuál es el caso de Mariano? ¿En qué caso está? El nominativo. ¿Por qué Mariano está en caso nominativo? Porque es el sujeto directo. Es el sujeto, no el sujeto directo, no, eso es otra cosa. Entonces es el sujeto. Siempre el sujeto está en caso nominativo. Le estoy diciendo lo mismo con otra palabra nada más, porque quiero que aprendan esta parte. Porque lo que vamos a estudiar es el texto griego, la Biblia, o sea, no vamos a estudiar el español. Entonces vamos a hacer un puente entre los diferentes casos. Por ejemplo, después vamos a poner los demás casos. Tenemos el caso
acusativo, yo siempre uso algunas reglas como para recordar qué es cada cosa. Y acusar, ¿qué es acusar? Es señalar con el dedo, ¿no? Yo acuso y es como que lo estoy señalando en forma directa ahí. Le echás la culpa directamente, lo acusás. Y hace relación más con el objeto directo, ¿no? Donde va a golpear el efecto del patear. El caso acusativo es el objeto directo de la oración. Entonces, ¿en qué caso está Cristina? ¿En qué caso está Mariana? ¿En nominativo o en acusativo? ¿En qué caso está Mariana? ¿En nominativo o en acusativo? Mariana patea la pelota. Sí. Está en nominativo. Nominativo. ¿Y pelota? Ya sabemos que es el objeto directo, pero ¿en qué caso está? La pelota es el objeto. Sí. Ese es el objeto directo del verbo patear. ¿Y en qué caso está? En caso para mí está haciendo una acción. Patea, no, está recibiendo una acción. Sí. Pero ¿en qué caso está? Recuerda esto, el sujeto es el nominativo. El objeto directo es el acusativo. Entonces está en caso acusativo. Entonces sería, el acusativo es el objeto directo. Siempre. Siempre el acusativo es el que recibe el efecto directamente del verbo. ¿Sí? Vamos a otro caso más. El caso dativo. Dativo. Fíjate, te dije, nominativo es el sujeto, ya está, ya lo sabemos de eso. El acusativo de acusar, de señalar algo en forma directa. Objeto directo. Y el dativo, la de como de destino, ¿no? De destinatario final, de apuntar a eso. Listo, objeto indirecto sería entonces. Objeto indirecto. Entonces tenés estos tres casos. El sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Vamos hasta ahí? Hay un cuarto caso, que es el que marca posesión, y es el genitivo. Y este caso va a marcar posesión. Así va posesión, ¿no? No me van a equivocar la otra vez que... Bueno, marca posesión. ¿Cómo representamos esta posesión? Por ejemplo, puedo decir, patea la pelota. Patea su pelota, puede ser. Sí, pero el su no se traduce. Tiene que ver con... Es un adjetivo posesivo. Está bien, el concepto está, Sole. El concepto está. Pero siempre el caso genitivo tenés que pensar en la preposición de. ¿Viste? Entonces, por ejemplo, porque siempre apunta a otra cosa. ¿Viste? Por ejemplo, vos podés poner de Pablito. De Pablito, ¿no? Patea la pelota de Pablito. La pelota está en acusativo, pero de Pablito está en genitivo. Está en genitivo. Es así. Si fuera del club también. Del club también. De la familia. De la familia. Todo lo que tenga la preposición de marca posesión. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde se extrae esta idea? Pero del club es mucho para Mariano. De Pablito estaría bien. Del club del PSG, nada. Entonces ahí tenemos. ¿Quieren que veamos un ejemplo de esto? ¿Cómo? Todo esto es sustantivo lo que estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa. Del no es un sustantivo.
¿Cómo? Pertenencia, porque es de... Pertenencia, ahí nomás, pertenencia. Marca pertenencia, marca posesión. ¿Se entiende esta parte del genitivo? Cuando yo te digo genitivo es marca el amor de Dios. ¿En qué caso está la palabra amor? El amor de Dios. De Dios. ¿En qué caso está? En genitivo. Muy bien, atento ahí. Entonces, de Dios, sí, Manuel. ¿Siempre va a estar después del objeto directo? No, a veces puede estar al principio, tenés que mirarlo. Como decía, Soli dio un ejemplo y con su pelota. Alguien dijo, podría ser patea mi pelota, ¿no podría ser eso también? Lo que pasa es que el problema es que siempre el genitivo lo traducen con una preposición de. La mayoría de las veces. Cuando sí puede traducirse como mi también, o como su. Se puede traducir. Algunas veces se puede traducir así. Sí. Sí se puede traducir de esa manera. Pero la mayoría de las veces entenderlo así, de. El amor de Dios. Dios está en genitivo. Entonces voy a decir, el amor de Dios. No, solamente te amo el sustantivo. Así que bueno. Veamos un ejemplo. Ustedes están familiarizados con el Logos Calogos, ¿no? La mayoría abrió esa página. ¿Cómo nomás? Si vos ya conocés esa página. Bueno, pero estás familiarizada con esa página. Bueno, entonces vamos a poner un pasaje en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasaje de las cartas les gusta? ¿Un pasaje preferido que hayan estudiado? A ver si aparece el genitivo ahí y lo que estamos diciendo. Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8, ¿no? Entonces, vamos acá primero. En español y después veamos cómo funciona. Ese no es el Logos Calogos. No, ya sé, pero voy a agarrar el versículo. Así lo vemos primero en español. Romanos 5:8, ¿no? ¿No tenés internet? No. Acá me están pasando internet, revista. Estamos subvencionados. Ahí no tenemos O si ningún. no, no sé la cita, no está el león ahí, es la cita. Ahí no tenemos de. O si no sé la cita, pero para que citarlo sepa cómo es, decirte en la casa de Dios. Sí, ese es Timoteo 3:14, 3:15. Por ejemplo. Sí, no es Timoteo. No, primera Timoteo. No, 3. En la casa de Dios. Tomemos todo esto. ¿Cuál es esa? Acá la pongo en la pantalla y la vemos juntos. ¿Esa aplicación es el Logos Calogos? No, ahora vamos a usar el Logos Calogos. Primero quiero el versículo. ¿Y qué aplicación es esa? Otra. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió el calor? ¿Cómo cambié el Logos Calogos? Se fue para arriba, ¿no? Entonces, fíjate, esto te escribo. Quédate con esta parte. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es tácito. Es tácito, yo. Entonces podemos decir así, yo. ¿Y cuál es el verbo? Escribo.
Qué buen ejemplo que tiraste, Pablito. ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Esto. ¿Y cuál es el objeto indirecto? T. Ahí lo ordenamos. Obviamente que así no lo estamos leyendo, pero tenemos el sujeto, tenemos el verbo, y tenemos el acusativo, y tenemos el, ¿qué sería esto? Objeto indirecto, el dativo. Entonces tenemos nominativo, verbo, acusativo y dativo. ¿Se entiende? Sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Vamos a hacer la prueba, porque este versículo yo no lo vi, ahora sí en el Logos Ca Logos, a ver si está como lo estamos entendiendo en español. 3:14 dijimos, ¿no? Fíjense, la palabra esto es esta palabra, tauta. ¿Y qué dice ahí? ¿Lo alcanzan a ver o lo agrandamos más? Ahí sí. ¿Ahí se ve bien? Tauta es esta palabra y está en acusativo. Miren, pronombre demostrativo acusativo. Lo quiero señalar ahí. Acusativo. Fíjense esto. A ti. Dije que estaba en dativo, ¿no? Fíjense en qué caso está. En dativo. ¿Por qué yo saqué que estaba en dativo? Si no vi la morfología de la palabra griega. Pero vi la traducción. A ti, ¿qué marca a ti? Un destinatario final, ¿no? ¿A quién escribe? ¿Lo escribe al tipo o no? No lo está escribiendo, no lo está tatuando. No, él escribe para él, a él, hacia él va. El verbo, y acá nos está faltando algo, el sujeto. Y bueno, el sujeto es tácito. Entonces, esto escribo a ti. Y otra cosa más habías visto vos, Pablito. En la casa de Dios. El mismo versículo. No, el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esta palabra casa puede tener cualquier, menos el caso nominativo, puede ser cualquier caso, porque antes hay una preposición. En la clase que viene le voy a explicar la excepción de esto, pero vamos a la casa de Dios. Era el versículo 15, ¿no? ¿En qué caso debería estar de Dios, Mariano? Por descarte, anda. Para que no lo lean. En genitivo. Perfecto. Porque es de Dios. Y mirá. Bueno, acá es un nombre genitivo, singular, masculino. Ahí lo tenés. Entonces, tenemos esta parte, esto es el genitivo de la oración. Marca posesión. ¿Alguna pregunta con los 4 casos? ¿No falta otro caso? No. Callate, Sole. sí, falta, pero lo vamos a decir después. Porque hay un 1% en el texto de la Biblia que hay de ese caso. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quedó? Bien, Mabel, ¿eh? Pero alguna duda, alguna cosa que haya que remarcar, ¿no? Entonces tenemos la perspectiva semántica. ¿Qué significa el sustantivo? La perspectiva morfológica es una palabra variable porque sufre accidentes
Y la perspectiva sintáctica vemos que puede funcionar como sujeto, objeto directo, objeto indirecto, marca posesión, y eso trasladado al texto griego es nominativo, acusativo, dativo y genitivo. En ese orden lo estuvimos viendo. Así que bueno, eso sería todo por hoy.